La muerte, el velo negro que me brinda paz y sosiego, cuando el latido de mi corazón cesa y el calor de mi cuerpo se desvanece. Solo quedan en el aire las promesas que nunca cumplí, el amor que nunca viví y el despecho que siempre sentí. El tiempo pasa y aunque te llevo en mi pecho, con el sufrir de mi cuerpo, y cuando el sonido de tu silencio poco a poco me carcome el aliento, mientras mis ganas de vivir se acaban, la luz de mis ojos se apaga y el ruido de tus pasos se me olvida, existe un destello de luz que brilla acompañándome en cada mañana. Es más, tengo un amigo que llora conmigo cuando se pinta de negro, y a mi compañera que todas las noches no permite que la oscuridad me consuma por completo. Si bien al principio me esforcé para olvidarte, ahora sé que tu ausencia es el principal motivo para no dejar de pensarte y vivir con la esperanza de volver a encontrarte. La muerte es la compañera que a pesar de no tenerla presente, la tenemos asegurada. También es la misma que nos genera un matiz de misterio en el hecho de que no sabemos qué hay más allá de ella. Existen bastantes teorías que hablan acerca de la muerte y de qué hay más allá, pero ninguna tiene la verdad absoluta de las cosas, ya que para nosotros es una tarea imposible el determinar qué pasa cuando morimos. Muchos dicen que no hay nada, otros dicen que existe otra vida, dependiendo de cada cultura o creencia religiosa. Se le da diferentes nombres al plano astral, como el Valhalla en la nórdica, el Mictlán en la mexica, el Tártaro en la griega, el Duat en Egipto, por nombrar algunos otros. En este video trataremos bastantes temas a fondo acerca de estos seres, ya sea de la cultura general o como de conocimiento que yace en la literatura, y la explicación de las diferentes manifestaciones que pueden hacer. Los fantasmas, como es bien sabido, no cuentan con una forma física y contenida en un cuerpo como nosotros, es decir, no interactúan con el mundo de la misma forma que un ser físico. Ellos son denominados seres de otro plano, por no decir el plano astral, ya que como existen diferentes culturas, en estas reciben diferentes nombres y descripciones. Ya son bastante conocidos diferentes medios de invocación, pero en algunos trabajos de brujería involucran espíritus de personas fallecidas que son llamados para servir una vez más en este mundo, por medio de rituales que los esclavizan hasta que cumplan una misión impuesta. La ciencia no ha podido demostrar la existencia de estas formas de energía, pero eso no los ha detenido en buscar darle una explicación a estos eventos, que han formado diferentes relatos y anécdotas a lo largo de la historia. Los científicos, en base de las leyes de la termodinámica, lograron teorizar que la forma espectral a la que nosotros llamamos fantasmas no son más que una transformación de energía que ocurre tras morir a lo que fue determinado como energía vital, y tampoco tiene una explicación científica. Se han hecho investigaciones las cuales no arrojaron resultados concretos, por lo tanto no hay argumentos que lo prueben. Algunos expertos llegan a la conclusión que los fantasmas son simples ilusiones ópticas que se generan cuando el cerebro está cansado y empieza a generar imágenes que pueden causar algún temor. Otra explicación es la llamada parálisis del sueño. Esta suscita cuando la mente se despierta en un sueño, pero el cuerpo no. En este evento, la persona está despierta y consciente, pero no está soñando, a lo cual esta presenta el efecto de parálisis total. La persona no puede mover ni un músculo. Esto provoca angustia y desesperación, y es ahí cuando se presentan las alucinaciones. Esto generalmente ocurre durante la madrugada o a mitad de la noche. Otras apariciones se les atribuyen a la exposición de gases alucinógenos o al consumo de drogas o alcohol, y al estar expuesto a consumir estas sustancias, el cerebro distorsiona la realidad y crea alucinaciones. Hay otra teoría que dice que existen vibraciones sonoras de baja frecuencia que afectan directamente al cerebro, y esto ocasiona que la persona afectada vea fantasmas. Los orbes es una manifestación fantasmal que es muy difícil fotografiar. Tienen forma de luz y estos generalmente aparecen donde hay una actividad paranormal. El alma en pena es una aparición que es muy recurrente en las leyendas. Es el espíritu de una persona que vaga después de morir, ya que en vida cometió un crimen en contra de seres inocentes o contra sí mismo. Por lo general, estos seres están condenados a vagar por la eternidad, sin descanso en el mundo de los vivos, sin tener conciencia de su muerte y sin saber cómo trascender al otro mundo. El alma errante es un espíritu o ánima que voluntariamente ha decidido no trascender, no importa si es hombre o mujer. Este espíritu toma forma de una sombra y se la pasa vagando por el mundo.
El alma residual es un tipo de fantasma que es de energía espiritual y emocional. Estas sensaciones se quedan en el alma tras morir. Pueden ser deseos o angustias que tuvo la persona en vida. Al igual, se encuentra información que los tulpa y los doppelgangers son almas residuales que son capaces de mover objetos con la energía de sus emociones contenidas. Estos fantasmas atacarán a cualquier persona que se atraviese en su camino. Las almas mensajeras son fantasmas que se les permite volver del más allá y aparecer en el mundo de los vivos para traer un mensaje a sus seres queridos o para despedirse. Hay algunos que se manifiestan por medio de sueños o pequeñas apariciones. El súcubo es un demonio que toma la forma de una mujer muy atractiva y seduce por lo general a los hombres jóvenes y fuertes en los sueños y crea fantasías de origen íntimo. Estas se alimentan de la energía de los individuos hasta acabar con la energía vital de estos mismos en cada relación íntima. Si esta persona no recibe ayuda, puede llegar a la muerte. Este ente tiene su origen en la época medieval occidental. Por su parte, los íncubos es un demonio de forma masculina que busca tener relaciones íntimas con mujeres mientras éstas duermen. Al momento de la cópula, este succiona la energía corpórea de la mujer, la cual poco a poco perderá sus fuerzas hasta llegar a la muerte si no recibe ayuda. Hay algunos espíritus que se hacen llamar chocarreros. Son aquellos que no son dañinos ni malignos, solo son traviesos. Estos hacen ruido, tiran pequeñas cosas y solo crean incomodidad, ya que como su nombre lo dice, son chocarreros o bromistas. Y a pesar de esto, mucha gente aprende a convivir con ellos. También existen unos fantasmas que les llaman del apego. En varias religiones se han inculcado a sus adeptos que no tengan apego emocional con lo material, que hay que disfrutar de los momentos que se dan en familia o las alegrías que nos llegan, pero desgraciadamente hay mucha gente que sufre de avaricia y tiene apego emocional con su dinero o con sus propiedades, que aún después de muerto no están dispuestos a abandonar todo aquello que amaban, y si alguien llega a ocupar alguna de sus propiedades, lo van a atacar hasta que logren que los invasores se larguen de ahí, y el fantasma se quedará a cuidar su fortuna por la eternidad. Los fantasmas esclavizados son personas que son sacrificadas por dueños de fincas, haciendas, casonas o dueños de tesoros o grandes fortunas para que el espíritu cuide lo que le fue encargado. Estos en su mayoría están enterrados junto a lo que tienen que defender por siempre. En México existen muchas haciendas que se dice que son custodiadas por fantasmas esclavizados. Hay otro tipo de fantasmas por sacrificio. Son aquellos que están enterrados en grandes construcciones. Se cuenta que mucha gente desaparecida está enterrada en cimientos de centros comerciales o empresas, además de puentes. Se dice que los entierran para que la construcción sea duradera. También ha llegado a mis oídos historias de albañiles que han trabajado en carreteras que cuentan que de un día a otro había compañeros que ya no se presentaban a trabajar y que después de terminar la obra se empezaban a soltar rumores de que el dueño de la obra había hecho un pacto con el diablo y que como ofrenda había enterrado a los compañeros en la carretera para que ésta fuera duradera y que los fantasmas de los sacrificios se aparecieran y cobraran la cuota de almas que el diablo pide para mantener el pacto. Los bucles fantasmales se les llama así a las cosas que se repiten constantemente y tienen en común tiempo, lugar y espacio. En el caso de algunos fantasmas repiten su muerte en el mismo lugar o en el mismo horario y hasta la misma hora de muerte. En las diferentes culturas que han existido siempre se ha representado el infierno o el cielo o el más allá como un lugar de castigo y para pagar las consecuencias de nuestros actos en vida, pero la representación de este infierno va cambiando según la cultura de la que se esté hablando. Por ejemplo, no se puede comparar el hecho de la religión actual, como es la teología cristiana, con una religión del pasado, como puede ser la mitología nórdica, ya que el tiempo ha hecho que las religiones vayan evolucionando y solo la más seguida es la que perdura. Hablar de los inframundos de las religiones en culturas es un tema bastante amplio. Existen muchos tipos y diferentes nombres, al igual que diferentes características que fueron surgiendo gracias al folclore de la nueva cultura, o en diferentes escritos tales como las representaciones propias de diferentes autores, como la de Alighieri en la Divina Comedia. Como ya sabemos, en esta obra habla acerca de los 9 círculos del infierno y las diferentes penitencias que existen en cada uno de ellos, además de a la vez representar el camino de redención que se tiene que atravesar para de alguna manera liberarse de sus penitencias y purificar el alma. Es bastante parecido a lo que nos quieren transmitir las teologías existentes en la actualidad, ya que muchas nos indican que pese a nuestro pasado y a nuestros pecados cometidos, siempre podemos encontrar la manera de redimirnos y ser mejores.
Es bueno el mensaje que nos intenta transmitir, pero hay que recordar que pese a todas las ideologías que existen, el ser humano es violento, pero ya queda en nosotros elegir serlo o no serlo. Su interacción con el mundo físico se basa en diferentes manifestaciones que son reflejadas en el mundo, como orbes de luz, poltergeist y además de psicofonías. Lo que sucede después de la muerte, como tal, no tenemos información fundamentada. Lo único que nos consuela, en cierto aspecto, son las teorías que existen en los diferentes hechos que han pasado a lo largo de la historia. Esto sí, hablando científicamente por un artículo publicado en 1907 por el Dr. Duncan McDowell. En este artículo el doctor afirmaba que tras morir una persona perdía 21 gramos de peso, a lo cual el médico aseguró en este artículo científico que este mismo peso se trataba del peso del alma. Obviamente no podemos aseverar que estos datos científicos o este peso proclamado por el doctor se trate efectivamente del peso del alma, ya que es bastante conocido por la comunidad científica que tras morir nuestro cuerpo va sufriendo diferentes cambios químicos que puede ser que estos mismos provoquen esa pérdida de peso, así que no se pueden sacar conjeturas de la poca información con la que contamos. Con respecto a la parálisis del sueño, viene acompañada de alucinaciones auditivas o visuales, como oír que alguien abre la puerta y se acerca a la cama, ver sombras o notar una presencia justo a tu lado que quiere hacerte daño. El hecho de ver fantasmas es una habilidad que solo pocas personas tienen. Se dice que esta habilidad proviene de la herencia gracias a los antepasados. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electromagnética son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados como psicofonías, muy diversas como se presentan en las películas y en programas de televisión, y en sí lo representan fidedignamente, ya que muestran cómo en realidad se registran estas mismas. Además de la existencia de la comunicación de los fantasmas en el mundo onírico, no es un tema nuevo, ya se ha abordado en el pasado y gracias a todas estas experiencias se han obtenido muchas conjeturas que nos dan una idea de lo que se trata este tipo de manifestación. En la Biblia el concepto de fantasma no está contemplado como tal. En las Sagradas Escrituras dice, en resumen, que los espíritus de los muertos solo tienen 3 destinos, el cielo, el infierno o el limbo. Así que a las apariciones se les dan 2 posibles circunstancias, que son espíritus demoníacos que toman forma humana para causar temor a los que los pueden ver, y la segunda son manifestaciones paganas. Sin embargo, en Job habla de unos espíritus errantes que fueron condenados por pecado. También habla de apariciones que trataban de tentar a Jesús y a sus discípulos. El tipo de muerte es uno de los parámetros que influye en los tipos de manifestaciones o fantasmas. Los fantasmas que existen en grandes urbes tuvieron en común muertes trágicas, algunas inesperadas, otras muy sangrientas y violentas, y algunas otras acompañadas de tortura, hambre y sufrimiento, por un lapso de tiempo muy prolongado, haciendo que su final tardara mucho en llegar y llenando su alma de rencor, dolor y locura, que los tiene atados en este mundo hasta la eternidad, molestando a cuanta persona tenga la mala fortuna de toparse con alguna de estas entidades.